Antes las reglas del juego estaban claras. Todos teníamos las mismas cartas. Terminamos bachillerato en la universidad, prácticas en un sitio donde teníamos suerte si nos enseñaban algo y salíamos al mercado laboral sin mucha confianza. ¿Y cuáles son los resultados si sales ganando? Analizando datos oficiales, con suerte, acabarás cobrando de media entre 600 y 1000 euros al mes. Y es que es imposible que salga bien. Piénsalo por un momento. Hoy nos intentan enseñar con reglas de ayer a ganar una partida que se va a jugar en el futuro. Si Elon Musk y su empresa SpaceX hubiera utilizado la misma tecnología que en los años 90, no habrían conseguido lanzar cohetes con la capacidad de aterrizar solos. O veámoslo con algo más familiar. Si Ben Francis con Gymshark hubiera seguido las reglas tradicionales, no habría conseguido pasar de ser repartidor de Pizza Hut a crear una de las empresas de ropa más reconocidas en el sector del fitness, presente en 180 países con tan solo 30 años. Si no se hubieran centrado en el futuro, les habría pasado como a Kodak, que pasaron de tener el 90% de la cuota del mercado fotográfico en los años 70 a declararse en bancarrota en 2012 por no saber adaptarse al mercado digital. Y eso que tenían en su equipo a uno de los ingenieros que fabricó una de las primeras cámaras digitales, Steve Sisson. Pero cuando Steve les mostró el invento a los directivos, estos, por miedo a tener que cambiar todo lo que habían construido hasta ese momento, dijeron: es bueno, pero no se lo digas a nadie. Y yo me pregunto, ¿será esta misma frase la que se repetía entre las conversaciones de los entrenadores tradicionales con la llegada del entrenador 7.0? La verdad es que es una locura ver cómo ha cambiado el sector en los últimos 10 años. La era de la digitalización y de las redes sociales ha cambiado por completo la forma en la que entrenadores y nutricionistas son capaces de formarse y de crear proyectos sólidos. Por eso mismo nos encontramos figuras como Raúl Ocaña. Raúl es entrenador especialista en cómo combinar fuerza y resistencia y de hecho es autor del libro El método híbrido. Y después de haber asentado muy bien las bases del entrenamiento y sobre todo de cómo comunicar en redes sociales, cuenta con un equipo de 7 entrenadores y 2 nutricionistas a sus espaldas. María Casas, dietista y farmacéutica que cuenta con más de 1 millón de seguidores en redes sociales y que gracias al trabajo que hacen las mismas puede ayudar a cientos de personas de forma online. Y otro ejemplo pueden ser los chicos de Cultura de Gym, Víctor y Marcos, ambos profesionales especializados en la cuantificación y programación del entrenamiento que han sido capaces ya no solo de sacar un libro, de tener un equipo de entrenadores a sus espaldas, sino que encima han sido capaces de crear un software que ayuda a más entrenadores a poder cuantificar y mejorar sus servicios. ¿Y realmente son personas que han conseguido estos resultados siguiendo el camino establecido? Entonces, ¿dónde han aprendido y qué han hecho para llegar a este punto teniendo en cuenta que el sector se encuentra cada vez más saturado? Y es que, espera, que es que igual todavía hay quien sigue convencido de que ahí fuera hay sitio para él, de que el mercado no está saturado, de que el camino está más que despejado. Pues bien, déjame explicártelo con datos. En el curso pasado nos encontramos con 24.711 alumnos matriculados en estudios universitarios, un crecimiento del 8,59% respecto a los últimos años. Y por otro lado, la cantidad de alumnos que se han formado en formación profesional ha crecido un 26% en el mismo tiempo, 2 veces más que los estudios universitarios. Y si a esto le sumamos que hemos empezado el año 2024 con más de 250.000 trabajadores en el sector deportivo, será mejor que tengamos claro cómo destacar por encima de la media para conseguir lo que ellos han conseguido. Y dado el panorama, seguramente te estés preguntando cómo cojones se hace esto. ¿Es mejor abrirse un OnlyFans para pies? ¿Es mejor bajar los precios hasta intentar pagar a posibles clientes para que te compren? ¿Es mejor tatuarse un par de palomas en el culo para coger impulso? Aunque no dudo que alguna de esas alternativas te lleve al éxito, voy a contarte algo. La aparición de las redes sociales ha cambiado el juego por completo. Si eres un profesional del sector, deberás saber que un cliente necesita de al menos 7 impactos visuales para comprarte. Lograr 7 impactos en las redes sociales es sencillo. Lograrlo fuera de ellas es una auténtica odisea. Y esta es una de las muchas razones por las cuales a día de hoy hay muchas más personas confiando su salud en aplicaciones de entrenamiento que en entrenadores. Esto es una realidad en Estados Unidos, pero es que es cuestión de muy poco tiempo de que ocurra en España. Tenemos la suerte de que aquí el entrenamiento personal todavía es tendencia, todavía hay margen de actuar. De aquí a unos años cada vez será menor el protagonismo de los entrenadores personales frente a las aplicaciones y productos online. En un mercado donde cada vez hay más entrenadores y más nutricionistas, podemos decir que pinta feo. Y obviamente pinta peor saber que, si las personas eligen a otras personas como entrenadores y no máquinas, el 67% siempre comprará a aquellas personas con las que conecte de verdad. Ahora bien, ¿dónde es más fácil conectar? En redes sociales. ¿No me crees? Es muy fácil. Sale a la calle y mira cómo anda la gente por la calle. Mira el móvil, no el escaparate de tu futuro negocio físico. Los centros físicos de entrenamiento y nutrición que quieran atraer a sus clientes deberán centrar su estrategia de comunicación en redes sociales. Si no estás en ellas, no estás en el mercado. Pero que no te sorprenda la sencillez de la frase. Hay mucha gente que esto ya lo sabe y de hecho está presente en redes sociales. Pero esto no es suficiente. Internet huele a rutinas de entrenamiento y planes nutricionales hechos por ChatGPT. Y los que hacen las cosas bien dentro de su negocio no saben cómo mostrarlo en redes sociales. La buena noticia de todo esto es que entre tanta morralla, lo que está bien hecho vale más, mucho más.
A este ritmo, ser un buen entrenador personal y saber mostrarlo se va a convertir en una habilidad cotizadísima. Y es esto mismo lo que te voy a explicar durante estos días. Pero antes, a mí me enseñaron de pequeño que no presentarse es de mala educación. Así que, mi nombre es Álvaro Guzmán, soy entrenador especialista en biomecánica y autor de 2 libros. Uno de ellos, el de biomecánica, es el libro más popular con más copias vendidas de esta temática. También soy director del certificado experto en biomecánica aplicada al entrenamiento de fuerza, la formación de biomecánica con más alumnos en habla hispana, director del máster de entrenamiento personal de Trainology, el máster de entrenamiento con más alumnos por edición de España y director del máster de nutrición aplicada al entrenamiento. Una formación que desde luego va a revolucionar el sector. Y por último, soy socio fundador junto a Raúl Ocaña en Fitness Híbrido, una de las empresas con mayor proyección en el ámbito de servicios de entrenamiento online en el sector. Como te comentaba antes, con menos de un año ya ayudamos a cientos de personas con un equipo de 10 profesionales a nuestras espaldas. Y a partir de aquí te doy la bienvenida a esta nueva formación, el Entrenador 7.0. Me alegra saber que si estás aquí ya partes con ventaja respecto a todas aquellas personas con todo lo que vamos a ver durante estos días. En breves voy a contarte todo lo que tengo preparado para estos días y todo lo que vas a aprender, pero antes me gustaría ponerte un poquito en contexto. Si eres profesional del sector, sabrás que estamos en un punto de los más delicados. Estamos a punto de vivir una de las mayores crisis y vivimos en una época de recesión. Muchos hablan de que la IA terminará con el trabajo de miles y miles de entrenadores, de nutricionistas. Ya te he hablado un poquito sobre ello en los vídeos de calentamiento, pero no te preocupes que dentro de poco te daré mi opinión sincera. Desde luego que se avecina una nueva realidad y solo aquellos que vayan más rápidos y un paso por delante serán capaces de sacarle grandes beneficios a esta situación. Y es que, aunque parezca lo contrario, cuando todos hacen lo mismo es más fácil destacar. Siempre y cuando sepas cómo hacerlo. El mejor ejemplo para todo esto fue la crisis del COVID. Muchos entrenadores y nutricionistas aprovecharon esta crisis para innovar y también para reinventar sus productos, mientras que otros esperaron sentados a que alguien dijera por la televisión qué era lo que tenían que hacer, sin saber que cuando volviéramos a la normalidad nos encontraríamos con todo menos con normalidad. Y si lo pensamos por un segundo, era el momento perfecto. La gente estaba en sus casas, sus vidas habían cambiado por completo y de hecho se habían parado. Esto creó un cambio en la forma en la que las personas buscaban hacer deporte. Por eso, entre varios profesionales creamos la iniciativa Yo me muevo en casa y los resultados hablaron por sí solos. Ayudamos literalmente a miles de personas. Y desde luego que con Trainology también supimos aprovechar el momento. Fue la época en la que más clientes de entrenamiento 1 a 1 online tuvimos a la vez. No solo entrenamos a aquellas personas que desde su casa necesitaban ayuda con su entrenamiento, sino que además también dimos el salto y nos pusimos a formar a aquellas personas que encontraran una oportunidad en esa época porque tenían más tiempo y por tanto buscaran una fuente de información fiable. Por eso mismo nació Train Academy. Sin duda alguna fue el mayor crecimiento de la historia para aquellos proyectos de entrenamiento que lo supieran aprovechar. Después de todo, es normal que te preguntes por qué hay otros entrenadores o nutricionistas que les va tan bien mientras que a ti no tanto, o que incluso que tengan la sensación de que ya es demasiado tarde. Puede que no pares de darle vueltas a la cabeza pensando en qué ha podido fallar, en qué estás haciendo mal, que si el contenido, que si todavía no sé tanto como para empezar a tener estos resultados. La idea de pensar que no llegas a todo, o bien te desespera, o bien te crea alopecia prematura. Pero bueno, es completamente normal. No conozco a ni una sola persona que no haya tenido esa sensación. Todos esperamos hacer las cosas 7 veces más rápido de lo que somos capaces de hacerlo ahora mismo. ¿Se puede? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Se hace algo más sencillo cuando tienes la información y las herramientas adecuadas? Desde luego. Y es que durante estos días no solo vas a aprender varios detalles que van a hacer que te replantees todo por completo, sino que también te voy a mostrar datos, historias y casos reales que demuestran que se puede ser un entrenador 7.0. Hay una pregunta que recibo prácticamente a diario y es la de Álvaro, ¿cómo es posible que tanto tu proyecto de Trainology como la parte de Fitness Híbrido haya crecido tan sumamente rápido? Durante esta semana te voy a desvelar el camino exacto que he seguido desde que empecé haciendo entrenamientos personales tanto presenciales como online, sin mucho éxito, siendo sinceros, hasta conseguir gestionar el proyecto con el máster de entrenamiento personal con más alumnos de España y el proyecto con más clientes online que buscan combinar su entrenamiento de fuerza y de resistencia. Pero lo primero que quiero que entiendas es que soy un tío del montón más bien bajo, vamos, que no tengo ninguna habilidad extraordinaria más allá de la que mi bigote termina con mi barba. Empecé en el mundo laboral como camarero en el bar de los padres de mi mejor amigo, ahorré todo lo que pude para poder pagarme la carrera de CAFID y una moto, no necesariamente en ese orden. Y seguí mi camino abriendo un servicio de asesorías online que con el tiempo se hizo cada vez más grande, formando un equipo de profesionales del entrenamiento y la nutrición online en el que ayudamos a más de 1000 personas que querían mejorar su entrenamiento y también su alimentación en su vida. Y créeme que si yo pude, también puede ser tu caso. También es cierto que durante este tiempo he trabajado con centenares de profesionales completamente diferentes. Profesionales chavados a la antigua que criticaban cualquier metodología que se saliera de lo establecido, profesionales que pensaban que el sector estaba más saturado y que no había absolutamente hueco para nadie, y también con profesionales que no han parado de crecer en todos los sentidos, primero en formación y después en proyección, que han conseguido que su proyecto no pare de crecer e incluso puedan llegar a dar trabajo a otras personas. Te mostraré todo lo que pongo en práctica en mi día a día y que me ha permitido llegar incluso a donde estoy ahora, incluso cuando todo el sector decía que estaba complicada la cosa. Y aunque pienses que no puedes abarcar todo lo que te gustaría, que acabes de empezar con tu formación oficial,
inicial o incluso que tengas la idea rondando en la cabeza de que quieres ser entrenador, de que te gustaría, esta información te va a ahorrar años de trabajo. De hecho, yo hubiera pagado mis ahorros de la moto para conseguirlo. Mi objetivo es enseñarte paso a paso qué es lo que tienes que hacer para convertirte en un entrenador 7.0. Y por eso, en la siguiente clase, en la clase número 2, te voy a mostrar las estrategias que te llevarán a acabar con todos esos frenos de golpe. Vas a conocer cuáles son los 7 pilares del entrenador 7.0 que hasta la fecha todavía no hemos compartido. Y te aseguro que son imprescindibles para convertirte en un profesional que destaque sobre la media. Créeme que si haces las cosas bien, no será difícil. Llevará tiempo, pero no será difícil. Te voy a demostrar de forma tangible por qué este sistema ha dado resultados a centenares de entrenadores y sobre todo cómo lo aplicamos. Al contrario de las formaciones tradicionales como universidades, másteres o escuelas, que déjame que te desvele un secreto, ninguno de ellos sabe de qué habilidades te estoy hablando porque de hecho ni las conocen. Y de hecho quiero que sepas que en la clase número 2 te voy a desvelar uno de mis bienes más preciados, algo que desconoce el 90% de los entrenadores y que se llama la estructura de valoración inicial que cierra literalmente el 90% de los clientes. Por otro lado, en la clase 3 te voy a desvelar qué es lo que se esconde detrás de la estrategia de marca personal y también te voy a desvelar cuál es la base de conocimientos que cualquier entrenador debe tener, porque si no la tienes es imposible que te autodenomines buen entrenador. Y digo buen entrenador porque hay entrenadores y buenos entrenadores, no es lo mismo. Y todo esto responde a dos preguntas muy concretas. ¿Por dónde debo enfocar mi formación como entrenador? ¿Y cómo hago para que se me escuche en redes sociales? Por eso es muy importante que estés hasta el final de esta formación, que veas las 4 clases y sobre todo que lo hagas en orden, de la primera a la cuarta, sin saltarte nada. Cada una de las clases te va a dar un palo diferente para poder completar tu baraja, la baraja del entrenador 7.0. Empezando por esta primera clase, en la que vas a descubrir qué significa ser entrenador 7.0 en el contexto actual y también vas a descubrir qué expectativas reales puedes tener de lo que puedes conseguir y una vez lo sepas, solo podrás elegir un camino. Te doy mi palabra de que vas a recibir absolutamente todo lo que he prometido. Un trainer siempre cumple su palabra. Pero antes de decirte cómo voy a cumplir todas y cada una de tus expectativas, me gustaría que escuches lo que ellos tienen que contarte. Yo el día de mañana quería ser entrenador y como veía que en la uni no estaba aprendiendo nada y justo coincidió con que ellos sacaron la formación más grande que tenían en ese momento. Es una formación que te ahorra años. Estuve tan comprometido, todo salió tan bien y todo eso que me acabaron contratando hasta que volé del nido y estoy montando mi propio gym. Y nada, desde aquí darle las gracias a Álvaro porque es el mejor. Yo quería ser entrenador personal, sí o sí, es algo que tenía clarísimo. Me lancé al mercado y abrí una sala pequeña. ¿Qué pasa? Abrí la sala pues, con todas las consecuencias, tanto positivas o negativas. Tenía mucha inseguridad porque no me veía del todo actualizado y preparado. Me venían clientes a nivel social y veía que había muchos términos que no acababa de dominar y sobre todo no tenía esa confianza. Conocí a Álvaro, me formé con él y la verdad que fue un antes y un después, porque pasamos a tener una sala más grande, de la cual a los 6 meses ya teníamos lista de espera y ahora, tío, va tan bien, tío, que vamos a hacer una pequeña ampliación dentro del local porque tenemos que meter más maquinaria para seguir cogiendo más gente y seguir reventándolo pues como estamos haciendo realmente. Ahora, mirándolo a 2 años ya a vista que han pasado, el haberme formado con ellos, tío, ha sido un antes y un después clarísimo. Realmente yo siempre se lo digo a Álvaro que me cambió la vida. Pasé de ser un entrenador que no tenía las cosas claras y tenía mucho miedo, ahora, tío, tener las cosas muy claras, sé constantemente lo que estoy haciendo y subí de nivel como entrenador. Al principio yo me encontraba en un gimnasio y me encontraba bastante perdido y gracias a que encontré a Álvaro me dio bastantes herramientas, me empecé como a especializar más en el pádel porque yo tenía clientes presenciales, pero por una parte me sentí inseguro porque yo sabía que si eso se me iba o se me iba un cliente me quedaba sin nada. Entonces me puse también a trabajar de manera online y podía compatibilizar una cosa con la otra. Y de esta manera, gracias a las redes sociales y gracias a la ayuda de Álvaro, dupliqué mi facturación y no solo eso, sino que ya tengo como 2 fuentes de ingreso. Una la de manera presencial y otra la de manera online. Me hace estar muy seguro porque de esta manera, si me falla algún cliente, al día siguiente prácticamente puedo conseguir a otra persona y eso me hace estar muy tranquilo. Ahora mismo estoy terminando mi formación universitaria y cuando empecé con Álvaro mi objetivo era ser una muy buena profesional. La universidad me di cuenta de que me faltaban herramientas, así que lo que hice fue empezar con sus formaciones y al cabo de poco tiempo me di cuenta de la mejora porque incluso en los exámenes de la universidad los profesores me preguntaban que de dónde estaba sacando ese contenido que contestaba en las preguntas porque no lo habíamos dado en clase y era muy superior al nivel que estábamos teniendo en esa clase. Cuando empecé, una cosa que me sorprendió mucho y
me tocó mucho como profesional fue que Álvaro en la primera clase nos preguntó que a quién de nuestros compañeros le confiaríamos la salud de nuestros padres, de nuestros amigos, y realmente me quedé pensando que en ese punto en el que estaba no me la confiaría ni a mí misma, sino que buscaría un profesional mucho más cualificado. Pero fueron pasando los meses y a día de hoy puedo decir que me siento capacitada de confiarme la salud de mis padres y la de los padres de quien sea. Como ves, cada persona tiene su historia, pero todos tienen algo en común. Supieron tomar la decisión adecuada en el momento correcto, como cuando valoras si irte o no de la fiesta. Obviamente la decisión que tomaron fue bastante más importante. En su día yo también tuve que tomar bastantes decisiones que me llevaron a estar donde estoy hoy hablándote. Y es que, no sé si lo sabes, pero mi vida ha estado directamente relacionada con el deporte. Cuando era pequeño jugaba al baloncesto, o bueno, mejor dicho, estaba obsesionado con el baloncesto. Me compraba libros que se compraban los propios entrenadores para enseñar a jugar a sus jugadores, y esos me los estudiaba yo siendo jugador y sobre todo siendo bastante pequeñito. De hecho, si tienes la grandísima suerte de conocer a mis padres, te van a decir que era bastante obsesionado, ya sea con el baloncesto, con la guitarra o con el Call of Duty. Pero desde que tengo recuerdos, toda mi vida he estado haciendo deporte. Y esto me viene por mi tío Fernando. Él fue uno de los primeros alumnos del INEF de Madrid y me lo pasaba muy bien con él cuando me llevaba a su gimnasio, a su colegio, en el que él lleva siendo profesor de educación física durante muchos años y me enseñaba pues, a hacer mortales, volteretas, palomas y miles de millones de cosas. El problema, porque siempre hay un problema, vino cuando con 17 años, después de más de 10 años jugando al baloncesto, me lesioné el hombro. Obviamente, teniendo en cuenta que en ese momento el baloncesto era mi vida, pues de un día para otro me lesionó el hombro y se me cae el mundo encima. Fui a traumatólogos, a fisios, a readaptadores y el diagnóstico era claro, había que operar. Y sinceramente no sabría decirte por qué, pero había una pequeña vocecita en mi cabeza que me decía que tenía que haber otra opción que no fuera pasar por el quirófano. Por lo tanto, hice lo que todo el mundo hace, me metí en Google y busqué cómo recuperarte de tu hombro sin tener que pasar por el quirófano. Hubo mucho artículo, sobre todo mucho artículo paja. Poco a poco me fui metiendo en vídeos un poquito más profundos hasta llegar a incluso leer estudios científicos. Y en uno de esos estudios encontré la solución. Había otra forma que no fuera pasar por el quirófano, que no fuera tener que estar yendo cada día al fisioterapeuta, y la forma era muy sencilla. Era realizar una serie de test para saber qué era lo que le ocurría a mi hombro y por tanto realizar una serie de ejercicios para poder readaptarlo. Y es aquí cuando empieza mi aventura en el gimnasio. Me apunto para readaptar el hombro y no sé por qué, pero a los meses se me olvida el baloncesto. Me empieza a gustar tanto el entrenamiento de fuerza que de hecho empiezo a iniciarme en el mundo del powerlifting, ya no solo a nivel de entrenamiento, sino también a hacer mis pinitos en la competición. Te puedo garantizar que fue mi nueva pasión. De hecho, me gastaba todo lo que ganaba, el sueldo de camarero en el bar de los padres de mi mejor amigo, en libros, en formaciones, en congresos, en todo lo que estuviera relacionado con el mundo del powerlifting y del entrenamiento de fuerza. Ahora bien, en ese momento no solo trabajaba de camarero, sino que también estudiaba. Estaba estudiando el grado superior de deporte, el antiguo TAFAD, ahora se llama TASAP, que es el técnico superior en acondicionamiento físico. Y cuando completé los 2 años que duraba, siéndote completamente sincero, aprendí mucho más fuera de clase que dentro de ella. Aunque también, siendo sincero, te tengo que decir que tampoco esperaba más, me refiero. Al final era un grado bastante general, en el que se explicaban pocas cosas de muchos temas. Pero aún así estaba bastante tranquilo porque sabía que el siguiente paso era prepararme 2 asignaturas para hacer la selectividad y garantizarme el paso 100% a la carrera universitaria. Apruebo las asignaturas en selectividad, me matriculo en la universidad y todavía recuerdo el primer día de clase. De hecho, iba con un petardo en el culo, iba motivadísimo y claro, al final piensa lo siguiente. Para mí mi referente era mi tío Fernando. Mi tío Fernando había sido de los primeros alumnos en el INEF. Por lo tanto, a mí me lo había pintado como que eso era una auténtica barbaridad. Era el sitio donde iba a aprender muchísimo, a ser un muy buen profesional y sobre todo era el lugar donde estaba el conocimiento para ser un muy buen entrenador. Y también recuerdo ese día como si fuera ayer, básicamente porque me llevé la mayor decepción de la historia. Antes de contártela, quiero dejar claro que esta fue mi experiencia, es decir, esto no significa que tenga que ser así, aunque sí que es cierto que la mayoría de veces cuando hablas con personas que han pasado por exactamente los mismos pasos, la historia suele parecerse bastante. Muchos de los profesores estaban completamente desactualizados y de hecho lo único que hacían en clase era leer una pantalla, diapositivas, que hace 10 años ni siquiera cambiaban. Otros profesores eran investigadores y sí, estaban muy motivados, pero en su ámbito, en la parte de la investigación. Cuando llegaban a clase, como tenían que, por contrato, cumplir una serie de horas de docencia, llegaban sin ningún tipo de ganas, sin ningún tipo de motivación y de hecho, sinceramente, es que ni siquiera se les daba bien dar clase. Me tiraba las tardes enteras haciendo trabajos de relleno, que de hecho no aportaban absolutamente nada. Y luego, a la hora de la verdad, a la hora de examinarme, me hacían exámenes tipo test con preguntas que yo sinceramente me preguntaba. ¿Esto en qué momento lo voy a tener que aplicar siendo entrenador personal? Hoy os quiero contar la mierda de sistema educativo donde vas a un examen de ciencias de la actividad física y el deporte, de anatomía, y te preguntan si el colon sigmoideo es intra o retoperitoneal, las cavidades de la fosa nasal, pero en cambio cómo se mueve la escápula, músculos, funciones de los músculos, ¿para qué? Claro, porque mola mucho llamar a una asignatura anatomía funcional cuando de funcional tiene lo que yo de rubio, o sea,
Contenidos de aprendizaje que no te sirven para nada, para el día de mañana, y al fin y al cabo sales pues sabiendo muchas gilipolleces. Por eso mismo, ese año me cambié de universidad. Cogí todos los ahorros y los metí en una universidad privada. Pagué 82 créditos de esa universidad privada pensando que al pagar por la formación iba a recibir algo mejor. Y el resultado, exactamente el mismo. Contenido desactualizado, profesores desactualizados y desmotivados, e incluso verme en la situación de tener que mentir en algunas de las respuestas de los exámenes porque el profesor se pensaba que eso era lo que había que hacer con el siguiente cliente que viniera y que pasara por la puerta en mi futuro centro de entrenamiento personal. Cuando si hago eso, me lo cargo. Así que, ¿qué hice? Tiré la toalla. Efectivamente, dejé la universidad. Teniendo en cuenta que ya contaba con la formación oficial como para poder ejercer legalmente, me hice responsable de mi propio aprendizaje. Estaba seguro de que en algún sitio estaba la información, el contenido y las herramientas que realmente necesitaba para ser un buen entrenador, ya sea en habla inglesa, en habla hispana, donde sea. Y por eso mismo me puse a ahorrar, me puse a trabajar como un auténtico animal y me compré todo lo que había en ese momento. Después de mucho tiempo estudiando, tuve la suerte de conocer a alguien que seguramente sepas quién es, David Marchante, el cual me dio la oportunidad de formar parte de su equipo, de trabajar a su lado y sobre todo de explicarle a cientos de miles de personas todo aquello que había aprendido. De hecho, la primera formación que impartí de biomecánica fue en 2017. Esa formación salió muy bien, tuvo muy buen feedback y en ese momento cambió todo. Entendí cuál era mi propósito. Transformar por completo la educación y la formación en las ciencias del deporte y crear un espacio en el que cualquier entrenador encontrara lo que yo no encontré. Que encontraran profesores que realmente fueran entrenadores, que tuvieran proyectos, experiencia y sobre todo que estén motivados para enseñarle a la nueva generación de entrenadores cómo hay que hacer las cosas. Que no solo busquen que la profesión mejore a nivel de entrenadores, sino que también busquen que cualquier persona de a pie que busque ayuda en un entrenador esté segura, tenga la confianza de que va a estar en buenas manos. Crear un entorno, un lugar de compañeros que realmente estén motivados con su formación, no una clase en la que la mayoría de personas que están ahí ni siquiera saben qué hacer. Y sobre todo, un lugar en el que se enseñe las herramientas que un entrenador personal necesita a día de hoy para desarrollar su profesión con soltura. Desde luego que entiendo que a mi tío le encantara el INEF de la época en la que le enseñaron a ser profesor de educación física. El problema es que a mí me quisieron enseñar hoy a ser entrenador personal con el conocimiento de hace 40 años para la sociedad de entonces. Y esta es solo una de las muchas razones por las cuales llevamos tantos años al 300%. Haciendo decenas de formaciones al año, tanto online como presenciales. En 2023 hicimos una gira por 8 ciudades de España para hablar de biomecánica. En 2019 cruzamos el charco para ir a Chile y enseñarles sobre programación del entrenamiento, biomecánica y cómo crear su propio proyecto. Por eso, a día de hoy nos llaman de medios de comunicación nacionales e internacionales. Por eso contamos con cientos de miles de seguidores en redes sociales, por eso creamos el certificado experto en biomecánica y el máster en entrenamiento personal, y por todo esto, hoy tú estás aquí. Ha llegado tu momento. Como ves, empecé en este mundo prácticamente solo y tomando referencia y aprendiendo de los que para mí en ese momento fueron mis principales referentes y sobre todo de un sinfín de formaciones, libros, conferencias que literalmente me empapé. Ahora, hecho la vista atrás, veo en absolutamente todo lo que hemos hecho y en lo que nos hemos convertido y se me ponen los pelos de punta. Hemos creado una nueva generación de entrenadores que actúan de forma completamente diferente. Eso sí, han sido muchos años trabajando mano a mano con grandes referentes de absolutamente todos los ámbitos del entrenamiento para poder formar a un grupo de entrenadores que estén dispuestos a cambiar la historia. Ya hemos entendido los obstáculos, las barreras y las necesidades que enfrentan los entrenadores personales a diario y que obviamente limitan su crecimiento. A partir de ese conocimiento le hemos dado la vuelta al panorama descubriendo el verdadero sistema que se puede aplicar en cualquier situación. Y ahora, obviamente, quiero compartirlo contigo para que tú también lo tengas. Pero antes de continuar tenemos que aclarar unos términos. ¿Qué es eso del entrenador 7.0? La mayoría de entrenadores suelen gastar mucho tiempo y grandes cantidades de dinero en su formación sin ningún tipo de garantía de éxito. Es decir, esto no te garantiza tener las herramientas adecuadas para poder destacar en un mercado cada vez más saturado. En ninguna formación tradicional te van a enseñar las habilidades que conforman a los entrenadores 7.0 y que van mucho más lejos de la teoría que todos no sabemos. Mientras que la mayoría de entrenadores busca la solución mirando decenas de formaciones sin saber a cuál apuntarse, subiendo contenido a redes sin ningún tipo de estrategia e incluso haciendo ofertas en su propio servicio que devalúan el valor que el cliente percibe, nosotros nos hemos centrado en aprender las habilidades que hacen que vayamos en línea recta y directos al grano, mientras que otros aún no han salido del laberinto. De hecho, muchos entrenadores llegan a nosotros preguntándonos por qué lo que hacen no les funciona. Y la respuesta es muy sencilla. Ninguno se ha centrado en ellos mismos. Es completamente al contrario. Se centran en los factores externos. Es muy importante que sepas esto, y es que todo el mundo quiere cambiar algo. Los padres buscan cambiar el comportamiento de sus hijos. Las empresas buscan cambiar el mundo. Y nosotros, los entrenadores, buscamos mejorar la salud de cada una de las personas que entrenamos. Isaac Newton señalaba en una de sus teorías que un objeto en movimiento tiende a permanecer siempre en movimiento.
mientras que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo. Él se centraba en aspectos físicos, en planetas y similares, pero eso también se puede trasladar a personas. Exactamente igual que las lunas y que los cometas, las personas se guían por la conservación de una dinámica, la inercia. Tienden a hacer algo que han hecho siempre, y tengo un ejemplo perfecto para ello. A lo largo de mi carrera como entrenador siempre me he mantenido curioso, yendo a formaciones, a congresos, comprando libros e incluso adquiriendo habilidades que, aunque de forma directa no me fueran a aportar tanto como entrenador, sabía que a la larga me ayudarían a llegar a mucha más gente. En ese momento era el más raro de la clase. De hecho, mis compañeros se guiaban por otra dinámica. Muchos de ellos se limitaban a hacer lo que se les decía en clase y a veces ni eso. Ambos hemos llevado la misma dinámica, pero obviamente los resultados han sido muy distintos. Como ves, la estabilidad de lo que haces no garantiza el éxito, sobre todo si no haces nada. Y por estadística, la gran mayoría de entrenadores y entrenadoras que estáis viendo este vídeo vais a seguir con la misma dinámica. En parte, el mero hecho de estar aquí ya os diferencia respecto a la competencia, pero desde luego que no vale solo con ver vídeos. Las partidas no se ganan fuera de la mesa, se ganan jugando bien tus cartas. Si hablamos de conceptos físicos, la mayoría de entrenadores se verían representados por el objeto sin movimiento, al igual que si hablamos del juego del entrenador, se verían representados con la baraja tradicional. Y todos ellos se comportan de una forma muy similar. Tienen resistencia al cambio, desde luego que no están dispuestos a salir de su zona de confort ni tampoco a aplicar ideas más innovadoras. Esto los deja atrás en comparación con los entrenadores 7.0. No tienen flexibilidad, se agarran a estructuras y procesos establecidos y esto les dificulta su capacidad para adaptarse a cualquier cosa inesperada. No están dispuestos a utilizar nuevas tecnologías y esto obviamente les reduce la capacidad de competir en el mercado. No quieren asumir ningún riesgo y suelen ser muy cautelosos. Esto les reduce la capacidad de explorar nuevas ideas y adaptarse a los cambios del mercado. Se niegan a adquirir habilidades en áreas como la comunicación, redes sociales, marketing y ventas, lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo esperan que la gente compre sus servicios? Y a su vez, la alta competencia les genera una presión constante, suelen estar ocupados todo el tiempo y les cuesta hacer otras cosas, cuando van a tomar una decisión nunca se sienten seguros de que lo están haciendo de la forma correcta y viven con el miedo constante a perderlo todo porque se encuentran en una fina línea entre el éxito y el fracaso. Ahora que ya tenemos claro cuáles son los dos caminos más comunes, esos por los que van la mayoría de entrenadores, imagínate el siguiente contexto. Una perspectiva donde se ve todo muy diferente. Un tercer camino donde no solo juegas una baraja poco común, sino que encima eres tú quien reparte las cartas. Es hora de hablar de aquellos que ya lo están llevando a cabo. Es el momento de que conozcas a los entrenadores 7.0 y sepas lo que están haciendo. Y es que, verás, no es para nada lo mismo hacer una dinámica aleatoria, hacer muchas cosas, a seguir el paso a paso para que las probabilidades de tener un proyecto sólido como entrenador sean altísimas. No es lo mismo ir de un punto A a un punto B con un mapa de los años 80, hoy en día, a no necesitar ni mapa ni GPS porque conoces cada rincón, cada centímetro del camino. Al igual que no es lo mismo intentar jugar con una baraja anticuada a ser parte de quienes crean el propio juego. De hecho, seguramente conozcas entrenadores que ya juegan en el 7.0, así que ha llegado la hora de cambiar de baraja y aprender las nuevas reglas. Estoy seguro de que la pregunta que te estás haciendo ahora mismo es ¿cómo es todo esto posible? ¿Cómo puede ser que haya cientos de personas ahí fuera cumpliendo los objetivos por los cuales decidieron empezar? ¿Cómo puede ser que tengan tanta confianza y tanta seguridad en cada uno de los pasos que dan? Y entiendo que te sientas un poco colapsado, pero no te preocupes porque durante esa semana te voy a enseñar testimonios, casos reales de que convertirse en entrenador 7.0 no es tan difícil como piensas. De hecho, lo más probable es que te hayan hecho pensar todo lo contrario, pero es normal. La mayoría de las empresas de formación no conocen estas herramientas, por lo tanto, es imposible que se las puedan enseñar a sus alumnos. Voy a compartir contigo historias de gente real, gente que disfruta de su vida profesional y de su vida personal, que son dueños de sus proyectos, de su tiempo y también de su dinero. Y esto no es cuestión de ser tu propio jefe, no es cuestión de ese tipo de mierdas, es cuestión de saber hacer las cosas bien para convertirte en un buen profesional, que se supone que eso es lo que queremos todos. Pero vamos un pasito más allá. ¿Qué se necesita para ser considerado un entrenador 7.0? ¿Cualquier profesional puede serlo? ¿Se necesita una gran inversión de tiempo, de dinero y de formación? Te mentiría si te digo que cualquier persona puede convertirse en un entrenador 7.0 y también te mentiría si te dijera que tan solo con tiempo y con dinero es suficiente. Va mucho más allá de eso. No se trata de dedicarle más tiempo, más esfuerzo, más sacrificio, más dinero, sino de adquirir las habilidades que te hagan coger el camino más inteligente, pero con menor exigencia. Para que lo entiendas mucho mejor, mientras que unos deciden cambiar los discos de la barra cuando hacen peso muerto, hip thrust o lo que sea, levantando la propia barra, cargando con esos kilos e intentando arrastrarlo, hay otros que utilizan palancas, otros que utilizan herramientas que con muchísimo menos esfuerzo llegan exactamente al mismo resultado. Así que bueno, ahora sí que sí, ha llegado el momento de desvelar y de desgranar cada una de las habilidades que debe tener un entrenador 7.0.
Dentro del entrenamiento la competencia es altísima y de hecho la mayoría de entrenadores tienen una perspectiva que tiene que ver más con la facturación que en cumplir y en crecer como profesionales. De hecho, creo que ambos hemos visto cómo durante los últimos meses se ha popularizado el típico anuncio de gana 3.000 euros al mes como entrenador personal. Vamos, que se ha manoseado más que el botón de llamado a un ascensor. Y claro, esto se dice como si ser entrenador única y exclusivamente fuera ganar dinero o como si cualquiera pudiese llegar a esa facturación. Y lo más gracioso es que se dice como si cualquiera tuviera las herramientas suficientes como para que, en el caso de que se llegue a ese punto, se pudiera mantener. Los entrenadores 7.0 no empiezan por ahí, empiezan por ellos mismos, porque es completamente imposible que alguien te pague más que la media si tú no aportas más que la media. Y no me refiero a subir más contenido, a subir más post, a hacer más cosas, me refiero a hacer las cosas mejor, a entrenar y ofrecer un mejor servicio que cualquier otro entrenador, a conseguir que tus clientes consigan sus objetivos más rápido, a que durante el proceso encima disfruten del mismo. Pero obviamente para conseguir eso hay que asentar una muy buena base sobre la que construir tu servicio. Y que no te mientan, hacer un servicio diferente es muy sencillo. Ahora bien, cumplir con las expectativas que tiene tu atleta y sobre todo, hacer lo que se necesita para que cumpla con su objetivo, ahí es donde se diferencian los entrenadores 7.0. Hacer que alguien te compre cuando sabes hacer las cosas es fácil, pero como te digo, lo jodido no es vender, lo jodido es cumplir con lo que acabas de vender. Y este es uno de los puntos clave en el que los entrenadores 7.0 se diferencian, ya que son capaces de adquirir rápido las técnicas y herramientas que les permiten poder ayudar con seguridad a prácticamente cualquier persona, con cualquier objetivo y en cualquier contexto. Saben cuantificar la carga del entrenamiento, saben qué tipo de datos tienen que tomar y sobre todo cómo interpretarlos de una buena forma. En base a estos datos toman muy buenas decisiones y también son muy buenos en algo que muy poca gente tiene. Son capaces de entender lo que ocurre en cada momento a su cliente, son capaces de motivarlo en cualquier punto y sobre todo son capaces de hacer un seguimiento excepcional, basado en la empatía y en la conexión con el atleta. El entrenador 7.0 sabe que necesita su atleta y crea el mejor servicio para él. Y no hablo del típico seguimiento por WhatsApp 24/7. Hablo de tener claro los pilares que sostienen un buen servicio, de los sistemas que necesita un entrenador 7.0 para no tener que estar detrás de los clientes para que hagan las cosas. No tener que estar respondiendo preguntas cada 2x3, ni actualizando Excel todos los días para saber cuál es el siguiente paso. Estoy hablando de entrenadores que tienen tan asentados los conocimientos y son tan buenos profesionales que son capaces de elegir ellos mismos a sus clientes y sobre todo que les dicen un no rotundo a aquellas personas que no quieren entrenar, con la despreocupación de alguien que sabe lo que hace y sobre todo que no tiene miedo a dejar pasar a un cliente porque tiene las herramientas para encontrar otro en el mismo día. Y sobre todo que sabe que es mejor invertir tiempo en buscar buenos clientes que dar soporte en aquellos que ni siquiera valoran su trabajo. Y desde luego que sé que es difícil de creer, sobre todo cuando lo que nos han enseñado es a tener que hacer esto mismo. Que quede claro, el entrenador 7.0 no solo es un buen profesional, no solo se desenvuelve bien en cualquier ámbito, en salud, en rendimiento o estética, y es capaz de dar un buen servicio a muchos clientes con cualquier contexto, sino que también tiene las habilidades que le permiten poder tener la seguridad de que si mañana un cliente consigue su objetivo y decide dejar el servicio, es capaz de introducir otro justo cuando él quiera. La razón es porque sabe manejar las redes sociales como si fuera una extensión de su proyecto. Sabe cómo llamar la atención de su público objetivo, sabe cómo transformar seguidores en clientes y, por supuesto, sabe cómo posicionarse en su mente como la mejor opción del mercado. En definitiva, los entrenadores 7.0 son capaces de adaptarse mejor a cualquier cambio. Al estar actualizados pueden tomar decisiones más informadas y tener un paso por delante de la competencia. No dejan de innovar y de darle más vueltas a cómo pueden mejorar las cosas y esto hace que no sea un servicio tradicional, que no sea un entrenador tradicional y, por tanto, destacan sobre su competencia. Y sobre todo, no son solo buenos profesionales a nivel técnico, sino que encima también saben leer mucho mejor el mercado. Eso hace que la capacidad de adaptación sea máxima. De hecho, voy a hacerte una pequeña pregunta. ¿Alguna vez has pensado la cantidad de personas que serías capaz de ayudar si tuvieras las herramientas adecuadas? Puede que sí, y seguramente, como a mí en su día, te falta información sobre qué puedes esperar. Y por eso mismo te quiero hacer un pequeño regalo. Y es que después de haber formado a miles de entrenadores, tenemos datos fiables de qué puedes esperar en tu proyecto en redes sociales. Esos datos se dividen en 3 escenarios. El peor escenario posible, un escenario donde sepas más o menos hacer las cosas y un escenario en el que eres un entrenador 7.0. Es por eso por lo que he creado una calculadora Excel que te va a dar esta misma información. Calculará estos 3 escenarios en base al número de seguidores y en base al precio al que ofrezcas tus servicios. También es importante poner en contexto los datos que vas a recibir cuando juegas con la calculadora, porque desde luego que no tiene por qué cumplirse que si pones 3.000 seguidores y ves el escenario del entrenador 7.0 o el mejor escenario, se tenga que cumplir. Esos datos se van a cumplir solo en un contexto, en el contexto en el cual le metes el tiempo y el esfuerzo suficiente. La calculadora la vas a poder descargar en la sala de formación, en una parte que hemos habilitado que se llama Archivos Confidenciales, y espero que te ayude a conocer lo que se puede llegar a conseguir, sobre todo con la información y herramientas adecuadas. Porque desde luego que todo tiene una forma de hacerse. Detrás de la magia
siempre hay estructura. Así que bueno, ahora sí que sí, ha llegado el momento de empezar a cerrar la primera clase de esta formación del Entrenador 7.0 y vamos a hacer una pequeña recapitulación de qué hemos visto en el día de hoy. Primero, hemos sido conscientes con datos oficiales y actualizados de cómo está el sector a día de hoy. Desde luego que bastante competitivo a la par que saturado. En segundo lugar, hemos visto que hay personas que, independientemente de que el sector se encuentre en este punto, han conseguido llevar su proyecto de entrenadores a otro nivel. Y por último, hemos visto algunas de las características que reúnen este grupo de personas, los entrenadores 7.0, que cada vez están haciéndose con más hueco en el mercado. Y bueno, ¿qué podemos esperar de la segunda clase? Bueno, ahí va a haber chicha de la buena, básicamente porque te voy a desgranar y sobre todo te voy a enseñar cuáles son cada uno de los 7 pilares que conforman al entrenador 7.0, poniéndote ejemplos exactos que te van a aportar mucho como entrenador, independientemente de si ya lo eres o estás pensando en serlo. También te voy a enseñar la famosa estrategia que yo utilizo en las valoraciones iniciales y que me permiten poder cerrar el 90% de los clientes. Te daré desde luego algunos detalles y reflexiones de ámbitos técnicos, en la parte de programación, de biomecánica y más, que te van a ayudar a tener más herramientas y por tanto ser mejor entrenador. Y es que desde luego que mañana va a ocurrir una cosa muy importante. La mayoría vais a descubrir una nueva forma de ser entrenadores. Y llegados a este punto solo te voy a pedir una cosa, y es que aquí abajo, en la cajita de comentarios, me gustaría que me contaras qué piensas, qué has sentido, qué te ha traído aquí a la formación del Entrenador 7.0. Te garantizo desde ya que voy a estar leyendo y contestando absolutamente todos los comentarios que dejéis aquí abajo porque quiero conoceros. Quiero sobre todo ver lo que va a significar esta formación de esta clase a la cuarta. Estoy seguro de que va a haber un antes y un después. Damas y caballeros, ahora sí, que empieza el juego, pero ahora con nuestras propias cartas.